el primer libro de la Biblia, que es Génesis. Y vamos a ver ahora el capítulo 47, ¿verdad? Solamente para recalcar, hemos estado viendo la historia de José, ¿verdad? Vimos cómo era favorecido por su padre, de tal modo que sus hermanos le tenían envidia, y llegó el momento en que hasta quisieron matarlo, pero terminaron vendiéndolo a unos, ¿cómo se le llamarían? Comerciantes árabes, quien lo llevaron hacia Egipto, lo vendieron a Potifar, que era el mayordomo de la casa de Faraón, o de la guardia. Fue acusado falsamente, fue echado a la prisión. En la prisión interpretó sueños. Una de las personas a quien le interpretó el sueño se acordó de él. Dijo Faraón. Fue llevado al palacio de Faraón, interpretó el sueño de Faraón y ascendió hacia la posición número 2 de todo Egipto, ¿verdad? Dios tenía un plan de el por qué lo subió tan alto. Después nos damos cuenta que se cumplió el sueño de Faraón, hubo un hambre terrible, y los hijos de Jacob, sus hermanos, fueron a Egipto a comprar grano porque escucharon que había grano en Egipto. Y cuando fue a Egipto, José lo reconoció y por un transcurso de eventos, José se reveló a ellos, mandó traer a su papá, se vinieron todas las personas de su familia a Egipto, y vamos a empezar nuestra historia hoy, ahora que ya están en la tierra de Egipto. Entonces vamos a empezar con Génesis. Por favor, los que lean fuerte, 47, versos 1 al 4. Vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo: Mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas con todo lo que tienen han venido de la tierra de Canaán, y he aquí están en la tierra de Gosén. Y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos: ¿Cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón: Pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Dijeron además a Faraón: Para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces, haciendo sus papeles, José ya había hablado con sus hermanos de antemano para que le dijeran a Faraón que eran pastores de ovejas. ¿Verdad? ¿Se acuerdan por qué hizo eso? Porque los egipcios despreciaban a los pastores de animales. Para los egipcios era lo más bajo, ¿verdad? Ser un pastor de ganado, de animales. Y entonces Dios le dio sabiduría a José para que les dijeran eso a Faraón y los mandara a un lugar solos, ¿verdad? Donde no tuvieran contacto con los egipcios. Pero Dios en su soberanía permitió esto, porque lo que hubiera pasado es que si esa familia se hubiera mezclado con los egipcios en las ciudades, tal vez hubieran desaparecido, porque se hubieran intercasado con los egipcios y ya no hubiera habido los hebreos. Pero no, Dios proveyó para que usara su oficio y fueran ellos apartados a un lugar secluido donde ellos pudieran crecer, pues, como nación, como país. Entonces, Dios a nosotros nos ha llamado. Egipto representa el mundo, ¿verdad? Y Dios a nosotros nos ha llamado a salir del mundo. ¿Se acuerdan que hablamos el domingo de las familias, verdad? Cuando no teníamos a Jesús, a Yeshua en nuestro corazón, pertenecíamos a la otra familia, la familia del diablo. Cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, cuando lo hacemos el Señor de nuestras vidas, entonces pasamos de una familia y somos adoptados a la familia de Dios, ¿verdad? Entonces, Dios, por lo tanto, espera que nosotros vivamos separados del mundo. No quiere decir que no tengamos contacto del mundo, porque
Si fuera así, no pudiéramos ir a trabajar, no pudiéramos ir a la tienda, no pudiéramos ir a hacer cosas. Pero lo que significa es que ahora ya no vivimos conforme a las normas del mundo, ya no vivimos en el pecado, sino que ahora vivimos en el Señor y debemos de vivir en santidad. Somos ahora adoptados a la familia de Dios. ¿Ven eso? Y lo que pasa es que si nos empezamos a mezclar con el mundo, tarde que temprano nos vamos a hacer como ellos. Tenemos que vivir vidas apartadas. Dice la palabra de Dios que como aquel que nos llamó es santo, sé también vosotros santos, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Qué quiere decir ser puros, apartados del pecado? No vivir como el mundo, ¿verdad? El mundo dice, no, yo no miro nada malo en ellos, nada malo en ellos, yo no le hago daño a nadie. Pero lo que está pasando es que están pecando y el pecado tiene consecuencias. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios, o que la salvación que nos dio, es vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿verdad? Entonces lo que pasó, el Señor tomó a Israel y lo apartó. Usó su oficio, interesantemente, de pastores, ¿verdad? De pastores, y los egipcios le dijeron, fúchila, afuera de aquí no los queremos, y los mandaron a Gosén, pero porque ahí tenía un propósito el Señor, de que ellos fueran apartados, que crecieran a ser una gran nación. Entonces, Eli, lee 5 al 6, por favor. Entonces Faraón habló a José, diciendo, tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. Voy a escribir sus papeles. Dios le había dado gran favor y alta estima a José para con el faraón. Acuérdense, miren, José básicamente le salvó la vida a Egipto, al mundo, como sea. Ese hambre que vino, o esa hambre, duró 7 años, ¿verdad? No es como ahora que si ustedes se fijan, tenemos reservas de aguas. Por ejemplo, California es un lugar muy seco, ¿verdad? Pero tenemos un acueducto que, no me recuerdo dónde viene, del norte, que nos provee con agua. Si no, no pudiéramos tener la ciudad tan grande como tenemos. Hace falta agua. Entonces, en aquellos tiempos no existían esos sistemas. Entonces, si no llovía, si no había rocío del cielo, básicamente la gente se moría de hambre, ¿verdad? Pero Dios le dio sabiduría a José y le dijo lo que tenía que hacer para básicamente salvarle la vida a Egipto y al mundo conocido. Y entonces Faraón y el pueblo egipcio estaban muy agradecidos con José. Y básicamente Faraón le daba lo que quisiera, ¿verdad? Es el favor de Dios. Acuérdense, miren, fíjense todo lo que pasó José. Todas las penas, todas las luchas, las injusticias que pasó. Pero porque Dios tenía un plan. Y cuando llegó ese momento donde se manifestó lo que Dios quería hacer, entonces Dios levantó a José hasta lo más alto, ¿verdad? Entonces yo siempre quiero animarnos que siempre a veces llega desánimo a nuestras vidas, ¿verdad? Todos pasamos por pruebas, por luchas, de una manera o de otra, ¿verdad? Pasamos por luchas y pruebas, pero si estamos dispuestos a confiar en Dios, a mantener nuestra integridad, ¿verdad? Vivir íntegramente delante de Dios y de los hombres, si somos fieles a Dios, un día Dios nos levanta. Dice la palabra de Dios que si somos fieles en poco, entonces nos pone sobre mucho. Y nos quiero animar que si estamos pasando por pruebas, por luchas, si estamos, ¿cómo se dice?, en desánimos o nos sentimos desesperados, que mantengamos nuestra confianza en Dios, que le seamos fieles a Dios, ¿verdad? En las cosas que tenemos que pasar, porque tarde que temprano llega el día donde el Señor nos levanta y todo el mundo ve y dice, oh, mira, no es porque vivía en pecado, no es porque eso, sino que ahora vemos de que estaba en una prueba, pero Dios ya lo ha levantado, ¿verdad? Todo el mundo se dio, cuando José ascendió, todo el mundo se dio que él no había traicionado a Potifar con su esposa. ¿Se acuerdan de eso? Que la mujer lo acusó falsamente. Y pues tenía ese estigma José, oh, mira, ahí va el que se mete con las mujeres de los poderosos.
Pero no, cuando llegó el tiempo y Dios lo ascendió, entonces todo el mundo dijo, ¿sabes qué? No era cierto. No era cierto de lo que le acusaron, ¿verdad? Salió vindicado. Entonces Dios, si le somos fieles, nos vindica. ¿Verdad? A veces cuando pasamos pruebas no sabemos por qué pasamos pruebas, son duras y hay gente que nos acusa, nos dice esto, lo otro, pero si somos fieles, llega el momento en que Dios nos levanta. Pero tenemos que, así como José, tenemos que ser fieles a Dios y yo los animo a que seamos fieles a Dios. Amén. Entonces, no nomás les dio la tierra, le digo, ¿sabes qué, José? Ahí está la tierra abierta, toma la que te guste, lo mejor, y establece tu familia. Pero no nomás eso, sino que Faraón también le pidió empleados de los hebreos. Dijo, hey, ¿sabes qué? Si tienes hombres capaces como tú, tráelos para que cuiden mi ganado, ¿verdad? Mi establo, mis caballos, lo que tenían los reyes en ese tiempo. ¿Por qué? Porque ya corría un gran favor de Dios. Cuando Dios suelta su favor, hermanos, a veces ni sabemos qué hacer con él, ¿verdad? Nos llegan bendiciones tras bendiciones y hasta decimos que está pasando, pero es porque el Señor quiere derramar su favor sobre sus siervos. Pero acuérdense, primero nos tiene que preparar, ¿verdad? Porque si nos deja como estamos, no vamos a poder recibir y manejar responsablemente las bendiciones de Dios, el ministerio de Dios, la unción, ¿verdad? ¿Qué pasa? Primero, Dios nos saca las cosas que tienen que sacar, el orgullo, la necedad de nuestros corazones, suciedad, lo que pueda haber que sea estorbo. El Señor nos pasa por un proceso para cuando ya estamos listos, entonces comienza a derramar esas bendiciones para que sepamos manejar, ¿verdad? Lo que Él nos da. Y es lo que sucedió con José. Después fue algo muy hermoso, ¿verdad? Gente que antes era despreciada, ¿verdad? Los habitantes del desierto, los pastores sucios de ovejas, de repente tenían gran favor con el hombre más poderoso del mundo, ¿verdad? A causa del favor y de la gracia que Dios había derramado sobre José, su siervo. Jackie, 7 al 10. También José introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de mi vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Entonces, tienen sus papeles. José, como un hombre temeroso de Dios, honró a su padre ante Faraón. Fíjense, José no se avergonzó de Jacob, de su padre, ¿verdad? José había llegado a la cima, casi a la cima del poder egipcio, pero cuando vio a su padre, dice que se echó sobre su cuello y lloró amargamente. Entonces, y honró a su padre, no se avergonzó de él, ¿verdad? Lo llevó ante Faraón. Quién sabe cómo andaban, ¿verdad? No sé, ya se habían lavado todo, pero pues eran personas del desierto. Sus vestimentas no eran lujosas como la de los egipcios, ¿verdad? Era muy diferente. Entonces, pero José, siendo ese hombre temeroso de Dios, no se avergonzó de su padre y lo presentó ante Faraón. Pero es algo muy interesante eso, ¿no? Fíjense esto. Jacob, siendo ungido de Dios, tenía autoridad espiritual para bendecir a Faraón. No me recuerdo en qué porción, se me hace que es en Salmos. Sí, Salmos, no me acuerdo si es el 107, pero habla, dice que cuando Dios dio la orden, dice, no toques a mis siervos los profetas, no toques a mis ungidos ni a mis profetas. Y se estaba refiriendo a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces ellos tenían una unción muy especial. No sé si ustedes se acuerdan que se me hace que fue Abraham el que oró por el rey Siquem y Dios lo sanó, ¿verdad? Tenían esa unción. ¿Por qué? Porque eran llamados de Dios, eran profetas de Dios. Jacob profetizó sobre sus hijos, sobre muchas cosas que algunas cosas ya se cumplieron, otras no, pero el punto es que la unción de Dios estaba sobre Jacob y bendijo a Faraón, ¿verdad? Ese Faraón
fue un hombre muy dichoso, ¿verdad? Que José entró a su vida. Pero ahorita vamos a ver cómo lo va a decir el Señor, pero Dios bendijo a este faraón por haber obedecido y levantado a José, y después para traer a su familia para que crecieran a ser una gran nación. Entonces Jacob lo bendijo, y yo estoy seguro que esa bendición que le dio se cumplió, ¿verdad? Lo bendijo cuando lo vio y cuando se despidió. Tal vez fue la única vez que Jacob miró a Faraón, pero tenía autoridad espiritual. Entonces, nosotros, como padres, tenemos autoridad de bendecir a nuestros hijos. Y acuérdense una cosa, miren, la bendición más importante, hermanos. Muchas veces cuando pensamos de bendición, riquezas y mucho dinero y tantas cosas, la bendición más valiosa es de que nuestros hijos, nuestros nietos sirvan al Señor. Esa es la bendición más gloriosa, ¿verdad? La herencia más grande que un padre o una madre puede darle a sus hijos es la herencia espiritual, porque la herencia espiritual nunca se va a acabar. Claro, si podemos dar herencia física, material, pues claro que sí. Dice la palabra de Dios que el hombre justo deja herencia hasta sus nietos, ¿verdad? Pero el punto que quiero decir es que la bendición más valiosa cuando bendecimos a nuestros hijos es de que ellos sirvan al Señor toda su vida, nuestros nietos, y que en las generaciones se propague el Evangelio, ¿verdad? Que seamos de bendición para otros. Entonces, la bendición de Dios también incluye bendiciones materiales, pero no es lo más importante. Lo más importante son las bendiciones espirituales. Yo estoy seguro que Dios bendijo a Faraón. No sé si Faraón fue salvo, no, eso no sé, pero la bendición que Dios le dio que Jacob le dio, yo estoy seguro que fue de grande bendición para él. Entonces, padres, nunca maldigamos a nuestros hijos. Siempre bendigámoslos. Si tenemos que corregirlos, corrijámoslos, pero no los andemos llamando nombres, ¿verdad? A veces, desafortunadamente, y pues así era antes, nuestros padres nos maldecían, nos llamaban nombres, ¿verdad? Eres un bueno para nada, nunca vas a servir para nada, te pareces a tu tío, te pareces a tu padre, vas a ser igual que ellos, y lo que pasa es que sin saber, porque lo hicieron sin saber, estamos maldiciendo a nuestros hijos. Y como tenemos autoridad sobre ellos espiritual, el enemigo se aprovecha de eso con mucho gusto y empieza a hacer estragos en la familia. Entonces, nosotros como padres, y no importa qué tan grandes estén nuestros hijos, si están pequeños o si ya están grandes, nosotros tenemos autoridad para hablar bendiciones sobre nuestros hijos, ¿verdad? Nosotros todos los viernes nos reunimos y celebramos la llegada del sábado, del Shabbat, y en ese encuentro bendigo a mi casa, bendigo a mi esposa y bendigo a mis hijos, ¿verdad? Porque he aprendido que no debemos de maldecir, debemos de bendecir. Si bendecimos al mundo, ¿cómo no vamos a bendecir a nuestra propia casa, a nuestra propia familia? ¿Verdad? Entonces tenemos que aprender, y una buena bendición está en número 6, donde dice, como dice, el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, el Señor haga volver su rostro sobre ti y tengan su paz. Deberán de aprenderse esa bendición. Hay muchas bendiciones que podemos dar, pero esa es una bendición bíblica de la cual Aarón bendecía al pueblo de Israel. Entonces, nosotros debemos, como padres, tal vez hasta los que estamos en posiciones de autoridad, en el trabajo, donde sea, podemos bendecir a nuestra gente, ¿verdad? La gente que está bajo nosotros, podemos bendecirlos. Porque tenemos esa autoridad, somos ungidos. Acuérdense que la palabra de Dios dice que cuando nosotros recibimos al Señor, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y tenemos autoridad de bendecir. ¿Cómo se dice? Autoridad espiritual. Entonces bendigamos y no maldigamos, hermanos. No maldigamos. A veces tenemos que aguantarnos, cerrar la boca, irnos y calmarnos para no pronunciar palabras que después vamos a lamentar, ¿verdad? Pero tenemos que bendecir a nuestros hijos, bendecir a nuestros nietos,
bendecir con nuestra boca y no maldecir. Y a esta altura, Jacob ya tenía 130 años, imagínense. Hace poco, se me hace que la semana antepasada se murió la persona más anciana de Estados Unidos y tenía una señora 115 años, ¿verdad? Es lo máximo que estamos viviendo, pero en ese tiempo, Jacob ya tenía 130 años, fíjense. Imagínense nomás. Tenía really 47 11. Fuerte el hombre. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y les dio posición en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Rameses, como mandó Faraón. Y alimentaba a José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan según el número de los hijos. No había pan en toda la tierra, y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero, fíjense, todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, por los alimentos que de él compraban, y metió José el dinero en casa de Faraón. Entonces, escriben sus papeles. Jacob y su casa habitaron en lo mejor de la tierra de Egipto por provisión de Dios. Entonces, ¿qué pasó aquí? Pues acuérdense que ¿cómo se diría? La hambruna duró 7 años, ¿verdad? Entonces, a lo mejor el primer año, 2, la gente sobrevivía de alguna manera o de otra, pero 3, 4, 5, 6, 7 años sin lluvia, sin cosecha, la tierra llegó a una situación desesperante. A tal manera que los egipcios gastaron todo su dinero. ¿Y qué pasó? José lo tomó y lo metió a la casa de su amo, de Faraón, ¿verdad? Dios estaba bendiciendo a Faraón. Y fíjense que José era un siervo fiel e íntegro, y todo lo que juntó lo metía en casa de Faraón, no se robaba nada. Entonces vamos a empezar un ejemplo. Es un ejemplo un poco ridículo porque realmente no se puede comparar, pero imagínense, Dios guarda la hora que en Estados Unidos hay una hambruna y que Dios levante a otro José, que Dios le mostró cómo salvar a toda la nación. Pero tenemos que comprar alimento de ellos. Imagínense que toda la riqueza de Estados Unidos, que la gente gastara todo su dinero, serían que trillones de dólares, no me imagino, pero que tomara ese dinero y lo metiera a la reserva, ¿verdad?, de Estados Unidos. Entonces el gobierno o las personas que manejan eso no se puede comparar muy bien porque esto es un reino, nosotros somos una república, pero imagínense que fuera un rey. Entonces el rey se hizo increíblemente rico. Si fuera un rey de Estados Unidos sería lo que llamamos trillonario, ¿verdad? O cantidad que ni siquiera me puedo imaginar. Pero es lo que pasó, que Faraón de repente, con toda la gente gastando su dinero, se hizo muy rico, muy poderoso, ¿verdad? Todo por obedecer la palabra de Dios de levantar a José. José era una bendición. Entonces, nosotros debemos de ser bendición donde quiera que vamos. Si hay necesidad, hermanos, oremos por la gente. Si alguien está enfermo, oremos por los enfermos, hagamos oración. Somos siervos de Dios, entonces estamos en un lugar, nos damos cuenta que alguien está enfermo o hay una necesidad, oremos por ellos. Seamos bendición. José era bendición donde quiera que iba. Cuando estuvo en la casa de Potifar, fue bendición. Cuando estuvo en la prisión, fue bendición. Y ahora que era el primer ministro de Egipto, fue de bendición para toda la nación. Pero era íntegro, no se robaba el dinero. ¿Cuántas veces nos tienta el diablo cuando estamos a prueba de hacer cosas malas? Pero no debemos de ceder a la tentación, debemos de ser bendición donde quiera que vayamos. Amy, 15-17. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José, diciendo: Danos pan, porque moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero. Y José dijo: Dad vuestros ganados
y yo os daré por vuestros ganados si se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimentos por caballos, y por el ganado de las ovejas, y por el ganado de las vacas, y por asnos, y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Entonces, queridos compañeros, acabándose el dinero de los egipcios y cananeos también. Vamos a pensar, no nomás eran los egipcios, eran también los cananeos, ¿verdad? Porque Egipto dominaba toda esa región. Dice que entregaron sus animales a José, la pobre gente, ¿verdad? Pero Dios iba a hacer algo aquí, Dios estaba haciendo algo, pero la pobre gente se le acabó el dinero y ahora se tuvieron que darle sus animales a José también, ¿verdad? Pero había un plan, porque si se quedaban con sus animales iban a morir de todas maneras porque no había alimento. Entonces José tomó todo su dinero y tomó todos sus animales. Entonces Faraón se hizo el hombre más rico del mundo en ese tiempo. Entonces realmente la situación era desesperante, pero Dios usó a José para salvar la vida de multitudes. Ahorita vamos a ver que la sabiduría que Dios le dio a José, dijo, no, ¿saben qué? Denme todo su dinero, denme todos sus animales y aquí les da alimento para que vean, porque de todas maneras no podían trabajar, no había cosecha, me imagino yo que tampoco había mucho comercio, porque es terrible, que Dios nos guarde que nunca vayamos a pasar por una hambruna, pero cuando no hay alimento la gente no puede hacer nada. Realmente fue un tiempo de grande prueba para la tierra en ese tiempo. Pero Dios estaba haciendo algo. ¿Qué estaba pasando? Israel estaba creciendo. Ellos estaban prosperando, progresando, porque Dios tenía un plan. Ok, amor, 18 a 21. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron, no encubrimos a nuestro señor que el dinero ciertamente se ha acabado. También el ganado es ya de nuestro señor. Nada ha quedado delante de nuestro señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestras tierras siervos de Faraón, y danos semillas para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos, y la tierra vino a ser de Faraón. Y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades, desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Amén. Entonces, ¿qué nos comparas? Al final, los egipcios vendieron sus tierras a cambio de alimento. Perdieron todo. Perdieron su dinero, perdieron su ganado y ahora perdieron sus tierras, ¿verdad? ¿Y qué pasó con Faraón? Estaba riquísimo, todo ya era de él. El dinero, el ganado y toda la tierra era de Faraón, ¿verdad? O sea, legalmente. Él reinaba sobre todo Egipto como el rey, pero ahora legalmente también la tierra le pertenecía a él, ¿verdad? Entonces, como las tierras ahora eran de Faraón, José trajo a las gentes y los metió a las ciudades. Ahorita vamos a ver cómo Dios le dio sabiduría a José. Todo lo que estaba haciendo se oye como cruel, ¿verdad? Ay, qué cruel eres. Les quitaste el dinero, les quitaste el ganado y les quitaste su tierra. Qué cruel eres, José. Pero había un plan que Dios tenía, porque era el plan de preservar la vida de las personas. Así que vamos a seguir leyendo. Y 22 al 26. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón, y ellos comían la ración de Faraón les daba. Por eso no vendieron su tierra. Y José dijo al pueblo, he aquí os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para Faraón,
ved aquí semilla, y sembraréis la tierra. De los frutos daréis el quinto al faraón, y las 4 partes serán vuestras para sembrar las tierras, y para vuestro mantenimiento, y de los que están en vuestras casas, y para que coman vuestros niños. Y ellos respondieron, la vida nos has dado, hallemos gracia en ojo de nuestro Señor, y seamos siervos de Faraón. Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón. Entonces, los sacerdotes estaban excluidos porque Faraón les daba provisión a ellos, ¿verdad? Pero fíjense eso, escriban sus papeles. Dios le dio sabiduría a José y dio semillas a las personas para que trabajaran la tierra que ahora le pertenece a Faraón. Entonces, ¿qué pasó? Que José le dio empleo a los egipcios. Denme todo, yo lo voy a cuidar, pero lo voy a repartir. Entonces, cuando gobierna un gobierno justo, la gente está contenta de servir. Cuando entra un rey tirano, una persona injusta, entonces la gente se oprimía. ¿Pero qué pasó aquí? Que le dijo, ok, ya me dieron todo su dinero, ya me dieron todo su ganado, ya me dieron toda su tierra. Okay, ahora lo que vamos a hacer, vamos a empezar a trabajar la tierra. Aquí les va semilla, aquí hay animales. Entonces, este grupo ya los tenía todos en la ciudad. Ciertos grupos van a trabajar cierta parte de la tierra, otro cierta parte, y de lo que se cosecha, dijo, una quinta parte se lo vamos a dar se le da a Faraón, y las 3/4 partes que sobran son para ustedes y para sus familias. Ese era su pago. Entonces básicamente estableció tal vez lo que podemos llamar un sistema de diezmos, un sistema de impuestos para que siguiera funcionando el gobierno de Faraón. Fíjense la sabiduría que Dios le dio a José. Entonces les quitó las cosas, pero porque las iba a administrar. Entonces ahora todo Egipto pasaron a ser empleados del gobierno, por decir así. Pero al trabajar las tierras, ellos se podían quedar con 3/4 partes, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería? Le daban una quinta, entonces eran 4/5, ¿verdad? Entonces 4/5 partes la gente era para ellos, que it's not a bad deal, ¿verdad? Nosotros ahora diezmamos lo que tenemos, pero ellos solamente tienen que dar una quinta parte de lo que producían. ¿Y qué pasó? Había provisión para Faraón, para los sacerdotes, pero también había provisión para ellos y para sus hijos. La sabiduría que Dios le dio a José, y amaban a José porque pues era un hombre temeroso de Dios, no era un hombre malo, era un hombre bueno que estaba usando los recursos que habían para que la gente pudiera sobrevivir en esos tiempos tan duros. ¿Sí ven lo que sucedió aquí? Y pues la gente estaban agradecidos con José, Faraón estaba agradecido con José, pero después nos vamos a dar cuenta que con el tiempo, después de que José murió, se iba a levantar un faraón que no conocía de José, ¿verdad? Una persona que no conocía de él, pero también Dios permitió eso porque tenía un propósito. Entonces, ¿qué estaba pasando mientras todo esto sucedía? Israel estaba creciendo. Dios estaba haciendo de ellos esa gran nación que le había prometido a Abraham. ¿Se acuerdan de eso? Digo, haré de ti una gran nación. Pero a veces las promesas de Dios no necesariamente se cumplan en nuestra generación, se pueden cumplir en las generaciones que vienen. Y es lo que sucedió aquí, que hasta la tercera generación, ¿verdad? Está la bendición de Dios, empezó a crecer el pueblo de Israel. Los egipcios estaban acá trabajando, los israelitas estaban en Gosén y ellos también estaban creciendo y se estaban fructificando. Una gran nación. Pero fíjense ustedes la sabiduría de Dios, ¿verdad? Como si nosotros nos sometemos a Dios y nos encomendamos a Él,
Dios nos da sabiduría para saber qué hacer, ¿verdad? Aún en estos tiempos que estamos viviendo, estamos viendo muchas cosas, ¿verdad? Este último año que pasó, vimos lo del COVID, miramos tantas cosas, vemos lo que está pasando en el mundo, la violencia, la anarquía, la gente ya no respeta a las autoridades, están pasando muchas cosas. Se están preparando para la guerra, a Rusia, China, las grandes potencias, pero no debemos de temer, porque si nosotros nos mantenemos en una relación íntima con Dios, Él nos va a mostrar qué debemos hacer. ¿Verdad? Tenemos que confiar en Dios, no importa qué tan severas se pongan las cosas, qué tan desesperanzadas. Si nosotros confiamos en Dios, Él nos va a demostrar qué tenemos que hacer. Amén. ¿Quién sigue? Jackie. 27-31. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron, y se multiplicaron en gran manera. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir, y amó a José su hijo, y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré como tú dices. Israel dijo: júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Amén. Entonces, quedan sus papeles. Dios hizo de Israel una gran nación y prosperaron de gran manera en Egipto. Y Dios le concedió a Israel, a Jacob, que viviera 17 años más, ¿verdad? Y murió a la edad de 147 años, que es mucho para nosotros, ¿verdad? Después, ¿se acuerdan ustedes que la gente vivía 900, 800, 900 años antes del diluvio? Y después Dios le fue bajando 120, 130, 150, hasta que, como dice el Salmo 90, ahora Dios lo bajó a entre 70 y 80, ¿verdad? Y los que viven, para nosotros los que viven 90, 100 años, wow, cómo vivió, ¿verdad? Pero Dios le concedió esta bendición a Jacob después de haberse reunido con su querido hijo, que ahora era el gobernador de Egipto, y le concedió vivir en paz y lleno de vida en la tierra de Gosén. Fue la bendición de Dios, ¿verdad? Fue una bendición muy grande para José y también para toda su familia. Entonces, de la misma manera, es interesante en que Abraham hizo a su siervo. ¿Se acuerdan cuando Abraham mandó a su siervo a que le consiguiera una esposa Isaac? ¿Se acuerdan de eso? Dijo que pusiera sus manos debajo de su muslo. Eso era una tradición que tenían las personas del Medio Oriente para hacer un juramento. Entonces cuando le dijo: ¿sabes qué, José? Júramelo, mete tu mano debajo de mi muslo y júrame que cuando yo muera, yo no quiero que se me entierre aquí en Egipto. Yo quiero que me lleves a la tierra prometida para ser enterrado donde estaban enterrados sus padres, Abraham y también Isaac, y lo más probable es que, ¿cómo se llamaba su esposa que se murió? Rebeca. Estaban enterrados las matriarcas también, ¿verdad? Sara, Rebeca y Raquel estaban enterradas. Entonces, Dios estaba creando el escenario donde con el tiempo iba a sacar este gran pueblo, esta gran nación. Llegó a crecer al tiempo que salieron eran más o menos como 2 o 3 millones de personas, ¿verdad? Y Dios estaba
preparando a este pueblo que un día lo iba a sacar de ahí de Gosén, de Egipto, y lo iba a llevar para que poseyera la tierra prometida. Se iba a cumplir ahora sí, porque acuérdense que Abraham, Isaac y Jacob, ellos fueron peregrinos en la tierra que Dios les prometió. Nunca realmente poseyeron la tierra ellos, pero Dios los llevó a Egipto con ese propósito de crecerlos, hacer de ellos una gran nación y después prepararlos para que ahora sí entraran en la tierra de Canaán y de veras tomaran posesión. Entonces, con Dios siempre es un proceso, hermanos. Miren, a veces nosotros queremos que las cosas sucedan ya, ¿no? ¿Verdad? Queremos tenerlo todo y queremos tenerlo todo ya. Tenemos la mentalidad de comida rápida, ¿verdad? Va uno y pide comida, paga, llega, ahí está su comida, listo, vámonos, ¿verdad? Tenemos la mentalidad, yo lo llamo la generación de las microondas, que queremos calentar algo, metemos en microondas, boom, 2-3 minutos, listo, ¿verdad? Pero con el Señor no es así. Dios trabaja en procesos, ¿verdad? Dios no está interesado, hermanos, tanto en resultados rápidos o lo que llaman cantidad. Está Él más interesado en calidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace Dios? Dios prepara a sus siervos. Dios saca las cosas que debe sacar, como cuando purifican el oro, la plata, pasan por el proceso de fuego. Y el fuego es para quitar ¿cómo se le llama? Las impurezas del metal. Entonces, después de que pasan el proceso y se le quita las impurezas, entonces queda el producto puro de oro, de plata, cualquiera que sea el metal. Y es lo que hace Dios con nosotros también, hermanos. O sea, nos permite pasar por ese proceso del fuego. A nadie nos gusta, a mí no me gusta, a mí no me gustan las pruebas. Pero son necesarias porque Dios, su propósito es sacar de allí un oro puro, un siervo de calidad para que le sirva. Y es un proceso que nos lleva toda la vida a veces, hasta que llega el momento en que Dios dice, ok, estás listo, y nos encarga cosas en ministerios. A veces nos encarga negocios, ¿verdad? Porque hay diferentes llamados. La palabra de Dios nos dice que hay ¿cómo se llama? Se me están viendo las palabras ahora. Mayordomos. Hay personas que Dios les dio el don de hacer dinero. Y la razón por ello es para que ellos bendigan la obra de Dios. Hay personas que Dios les dio ese don, pero los prepara y de repente ya empiezan a florecer. Pero el propósito de Dios es para que ellos financien el reino de Dios. Hay personas que Dios los llama a ser pastores, o apóstoles, profetas, evangelistas, maestros. Y primero los prepara, ¿verdad? Los prepara para el ministerio. Pasan por tantas cosas para que de veras prediquen la palabra de Dios, ¿verdad? Y son las personas que permiten que Dios haga la obra. Porque miren, la prueba puede ser dos cosas. Una, nos puede causar que nos apartemos de Dios y si yo no quiero nada con Dios, o quedarnos y permitir que Dios nos forme y de ahí sacar a un excelente siervo o sierva de Dios, ¿verdad? Dios llama a la gente a ser médicos, ¿verdad? Ser un médico es un llamado, ¿verdad? Cualquiera que sea el llamamiento que Dios nos ha dado, permitámosle a Dios que perfeccione. Dice la palabra de Dios que la paciencia tiene que pasar su proceso, tiene que ser perfeccionada. Entonces, si nosotros le permitimos a Dios que nos lleve por ese proceso que a veces es muy doloroso, entonces cuando llegue el momento, cualquiera que sea nuestro llamado, Él nos va a empezar a bendecir en ese llamado, ¿verdad? No todos tenemos el mismo llamado, pero todos somos llamados. Dios tiene un propósito para todos nosotros y tenemos que permitirle a Dios que Él trabaje en nosotros. No nos desesperemos, ¿verdad? Les aconsejo a mis hijos, no se desesperen. El que promueve es Dios.
Y no importa a quién le guste o no le guste, cuando llegue el tiempo de nuestra promoción, ¡bum!, somos promovidos, ¿verdad? Pero no va a suceder antes de tiempo, porque solamente Dios conoce. Dice la palabra de Dios que los tiempos y las sazones están en las manos de Dios. Entonces, perseveremos, hermanos. Dios tiene nuestro gozo, ¿verdad? Tiene nuestra tierra prometida, preparada para nosotros. No importa que los tiempos estén difíciles, Dios es el que está en control. Dice la palabra de Dios que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Amén. Entonces vamos a orar para despedirnos. Padre, te damos gracias por este tiempo que pasamos en tu palabra. Te bendecimos, te adoramos y te exaltamos. Señor, te presento a todos los que nos están escuchando. Oro por sus necesidades. Señor, por la sanidad de los que están enfermos y cualquiera que sea la necesidad, que tú la suplas, Padre. Te pido que tu bendición sea sobre nosotros, sobre nuestras casas, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras finanzas, nuestros trabajos, nuestros ministerios. Señor, todo lo que tú has puesto en nuestras manos, que sea bendecido. Te lo pedimos todo. Concédele, Señor, la necesidad de los que ocupen casa. Concédele el lugar donde vivan, Señor, y que tu mano bendita sea sobre ellos. Te lo pedimos todo en nombre de Jesús de Nazaret, en nombre de Yeshua HaMashiach, en nombre de Jesús, nuestro Mesías. Te lo pedimos todo y lo creemos todo, lo recibimos todo. Amén. Shalom a todos, pasen muy buenas noches. Dios les bendiga.